Ya, bueno, ahí va. Entonces, además de saludarles, les mencionamos los contenidos de esta noche, los cuales van a ser la continuación de las fases del desarrollo de la personalidad, según el modelo freudiano, y finalizaremos con un análisis de los aportes que dio esta teoría. Y después entonces vamos a seguir analizando otro enfoque teórico que va a ser el modelo de Carl Jung. Entonces, esto les va a servir para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Puedan responder a las preguntas de cómo va creciendo o cómo va madurando la personalidad y asimismo de cuáles son los principales aportes de la teoría de Freud. Bueno, entonces comenzamos. Hasta la clase pasada, recordemos que habíamos visto las fases de desarrollo, o sea que en pocas palabras se pensó que este conjunto de cambios que se dan en el cuerpo no pasan desapercibidos por la mente, ya que así mismo entonces como la activación eh, como el crecimiento propio del cuerpo genera cambios en ese mismo cuerpo, entonces también va a generar un cambio en la mente, en la forma como procesa, por las mayores conexiones de estructuras neuronales y demás. Bueno, entonces, la clase pasada también vimos que las primeras fases son la oral, la anal y la fálica. Y según este modelo, la clave en donde descansa la salud mental de la gente está en cómo resuelvan su fase fálica, porque ahí está el principal problema que consiste en la superación o no superación del complejo de Edipo. Bueno, y ahí entonces también recordamos que de ahí sale esa especie de cliché que te menciona que los psicólogos usualmente te preguntan bastante acerca de la relación que uno tuvo con los padres, puesto que de ahí viene ese, o sea, de ahí fue creado. Bueno, ahora miren, desde los 5 años hasta los 11 aproximadamente, vamos a desarrollar la fase de latencia, la cual se caracteriza porque ya la sociedad tiende a restringirles más las libertades en la manipulación de los miembros de las estructuras genitales que tienen los niños. O sea que cuando son pequeños, bueno, la gente medio se ríe si es que el niño está sin ropa o si la niña también se siente de una manera inapropiada o se tocan ciertas partes del cuerpo que no haría un adulto, ya que Freud nos dice que ya desde los 5 años en adelante ya se les tiende a penalizar ese tipo de comportamientos sexuales. Por ende, entonces, la libido tiende a ser reprimida y ahí el ser humano aprende a que una forma, cómo podemos nosotros canalizar esa tensión sexual o ese apetito, es mediante el uso de podríamos decirlo, de placebos o de actividades preparatorias o de actividades presexuales. Entonces nos dicen, miren que los sentimientos de vergüenza, culpa y moralidad que generan en los niños desde los 5 a los 11 años para que no se autoestimulen o para prohibirles que comiencen su vida sexual de forma temprana, hacen que la libido se exprese mediante actividades sociales. Es decir, pónganse, ven que los niños hasta los 5 años puede que tengan igual número de amigos de hombres o de mujeres, pero ya nos dice que en la etapa de latencia se caracteriza porque tienden a priorizar un grupo, o sea, los niños tienden a juntarse más con niños y de forma viceversa. Entonces nos dice que este comportamiento es una forma como nosotros expresamos la libido, porque ven que al juntarse solo entre niños puede que no cuando ahí se vea, y ahí es cuando se dan cierto tipo de comportamientos, como que los niños comienzan a compararse sus estructuras genitales, o las niñas en esta época comienzan a tener comportamientos en donde algunas de ellas adoptan roles masculinos o tienden a prepararse para los primeros besos y primeras experiencias sexuales. Nos dice entonces que estas actividades son preparatorias al sexo, y por eso que entonces, aunque no son tan directamente vinculadas al sexo, sirven como una forma, como un placebo para canalizar.
Asimismo, cuando alguien está enojado y va al gimnasio y le pasa el enojo, ven que no es que hemos liberado el enojo, pero lo hemos canalizado a partir de una actividad placebo. Entonces, en esta etapa, este impulso sexual se canaliza a través de las actividades sociales o los estudios. Entonces, ves que acá nos dice que la gente que se esfuerza bastante en los estudios, en los deportes, también lo hace no solo porque les guste esa actividad, sino porque también es una forma como ellos canalizan su impulso sexual. Por eso, entonces quiere decir que puede que cierta gente que estudia mucho o que hace mucho deporte, lo que según este modelo sería porque tiene una, o sea, es una forma en donde se expresa la alta energía sexual que puede que tenga. Mm, Por poner un ejemplo, ¿no? También nos dice, mire, que también es, que adicionalmente se puede expresar en actividades no sexuales, como pueden ser los deportes, la danza, el baile u otros, porque recordemos que esas actividades son preparatorias para la actividad sexual. Por ejemplo, entonces puede que haya una niña de 8 años que baila porque le gusta nomás, porque conseguir una pelota no es tan divertido, no es tan divertido, porque ambas son estructuras que segregan hormonas sexuales, las cuales recordemos que se caracterizan porque tienden a ser segregadas en esa zona donde se fijan, pero tienden a actuar en todo el cuerpo. Es decir, no solo generan modificaciones en la parte pública de ambos sexos, sino también tienden a modificar aspectos como poner la voz más gruesa, hacer rostros como más con figura de diamante en los varones, o aumentar el vello facial en los mismos, o distribuir la grasa corporal de las mujeres en las caderas, busto, glúteos y otras zonas. Es decir, que las hormonas se caracterizan porque preparan al ser humano para ya la actividad sexual, entre otras cosas también. Pero nos dice entonces que, vea, si usted observa esta especie y analiza ese conjunto de cambios grandes que tienen los seres humanos a partir de los 11, 12 años a nivel físico, también la mente va a tener eso. Es decir, o sea, las hormonas no solo van a cambiar la estructura externa del ser humano, sino también su forma de pensar. Y entonces, por eso es que nos dice que tales cambios físicos son tan grandes que generan que el ser humano pase una etapa distinta en la cual se da cuenta que hay una forma más eficiente de satisfacer la libido. Porque ven que en la etapa oral se satisfacía la libido mordiendo el pezón o chupándose el dedo. Y en la etapa anal reteniendo las veces hasta que su expulsión sea dolorosa. En la etapa, bueno, fálica, viéndole al padre o a la madre como objeto de deseo y se obtendría algún tipo de placer mediante la competencia. En la fase de latencia, el placer se da con actividades mediatizadas a nivel social, pero nos dice, mire, a nivel de la parte genital, en la fase genital, ahí sí ya ambos sexos logran identificar que se puede, entre comillas, utilizar al otro o utilizarle al sujeto como una especie de objeto para satisfacer los apetitos libidinales. Es decir, ahí el ser humano ya entonces identifica o entre comillas renuncia al autoerotismo como principal forma de obtener placer y se da cuenta que puede ser más beneficioso o más eficiente o tiene un impacto mayor si lo utilizamos entre comillas de ese término al otro como una fuente de satisfacción de la libido. Ojo, estos términos que estamos utilizando ven que son lecturas a nivel inconsciente y sería un error muy craso utilizarlos para justificar algún tipo de delito o utilizarlos para justificar algún tipo de diferencia en el poder o en los derechos de alguno de los sexos. Acá estamos diciendo cómo aparentemente la mente procesa a nivel inconsciente, aunque suene feo. Entonces nos dice también, miren que en esta etapa ya la vagina obtiene el mismo nivel de importancia en comparación con el que tenía el falo, porque recordemos que en las etapas anteriores la diferencia entre que unos seres humanos tengan una estructura adicional que los otros, que en este caso sería el falo, parece que generaba un impacto muy grande en las chicas.
Sin embargo, acá Freud identificó y dice, no, vea, acá al parecer ya como que se iguala, es decir, tanto el pene como la vagina se convierten en objetos altamente deseados a nivel inconsciente o consciente por parte de los seres humanos, a tal punto de que se esfuerzan para obtener esas estructuras de la mejor calidad posible o de la mayor cantidad posible. Es decir, se convierten como en objetos de suma importancia. Y ahí entonces nosotros también entendemos por qué, o sea, hay cierto tipo de lenguaje coloquial que se refiere al otro, a los seres humanos, centrándose solamente en su estructura fálica o en su estructura vaginal. Entonces, acá nos está explicando que no es algo así tan fácil de entender como simplemente una crianza o una diferencia de poderes, sino nos dice lo que pasa es que es muy importante para cada uno de los sexos el otro elemento, sin justificar ningún tipo de delito, enfatizamos. Y nos plantea que en la fase genital, los otros órganos que sirvieron para satisfacerse a nivel sexual continúan siendo activos, es decir, la boca, el ano y el resto de partes de la piel continúan siendo elementos de placer. Entonces, esto explica por qué la conducta sexual humana es tan diversa. Es decir, con mucho respeto podríamos analizar, póngase, la conducta sexual, póngase, de los perritos o de los simios en general. Y claro, no estamos diciendo que sea fácil, pero tiene ciertas características. En cambio, fíjense que la conducta sexual humana es mucho más diversa, no solamente en procesos de cortejo, en duración, en costumbres, en tecnología o en artefactos utilizados en ese tipo de instancias, en la cantidad de personas involucradas, en los espacios. Por eso es que cuando ustedes les enseñan, ¿cómo se llama? Les den ese tipo de clases de psicosexología, ahí les van a enseñar, entre otros aspectos, que es erróneo considerar o es peligroso considerar que hay comportamientos sexuales o comportamientos íntimos normales, porque ya cuando analizamos más es difícil encontrar esa normalidad porque esa normalidad es simplemente un imaginario, porque ya cuando comienzas a preguntar a la gente te das cuenta que es más diverso y que no es que hay, eh, no es que es tan normal cierto tipo de comportamiento, sino tienen una diversidad mucho más grande de lo que la gente suele admitir. Entonces, esa diversidad sexual se explica, como les dije hace un ratito, porque el resto del cuerpo sigue quedándose como una forma de, como un medio para obtener el placer, un medio auxiliar. Esto se enfatiza también porque en este modelo se entiende que la mayor forma de obtención de placer sería a través de la estimulación directa de los genitales y que el resto de variantes sexuales entonces van a tener un placer distinto, o sea, menos potente. Y lo otro, dice que la última fase Freud le llamó madurez, la cual entonces, según este modelo, es algo teórico, porque Freud planteaba que nadie llega a este nivel, a menos que esté con largos procesos de psicoterapia o su equivalente en autoconocimiento, pero según él, es muy difícil encontrar esto, y en teoría nadie llegaría a eso de forma sola. Entonces se le conceptualiza como un estado psicológico óptimo porque se ha superado todas las etapas anteriores. Entonces ven que Freud planteó que la gente está fijada en alguna etapa, sí o sí, en la etapa oral, anal, fálica, genital, en la latencia, pero que sí o sí la gente está fijada. Entonces, que haya una persona que haya superado a cada una de estas etapas es teórico, más según él, es improbable, ya que las personas se caracterizan porque tienden a generar cierto tipo de obsesiones neuróticas o algún tipo de sintomatología. Bueno, hasta aquí. ¿Qué preguntas hay? Mientras tomo nota de una idea.
Bueno, entonces, otro elemento es que después de cada una de las teorías, es importante que nosotros hagamos un análisis de cuáles fueron sus aportes. Entonces, como son 10 u 11 modelos, vamos a utilizar 5 criterios para que podamos compararlos, los cuales se ha escrito en esta diapositiva. Es decir, entonces, que vamos a analizar a cada uno de los modelos a ver si aportaron o no en cada uno de estos elementos. Fijémonos en el último, dice desarrollo, es decir, es momento de preguntarnos si en este modelo se habló de etapas del desarrollo. Y la respuesta es sí, porque justo esto acabamos de ver. Entendimos, o sea, que la personalidad tiene 6 etapas. La etapa oral, después pasa la fálica, anal, fálica, latencia, genitalidad y madurez. Entonces, este modelo sí aporta con etapas del desarrollo. A nivel de la estructura, se refiere a preguntarnos si este modelo explicó cómo está formada la personalidad. Por ejemplo, ven, o sea que si tenemos un bolígrafo, el bolígrafo está formado por una punta, por una tapa y por un tubo y por tinta. Entonces, la estructura se refiere a identificar sus partes. Por ende, si yo en su examen les pregunto, ¿el modelo de Freud aportó en la estructura de la personalidad? ¿Cuál sería una respuesta apropiada? Imagino que sí, que claro que aporta, Ya bien, ¿y cuáles fueron los porque aportes? justamente no, a través del desarrollo es que justamente se va formando esa estructura. Ya, sí, pero ¿cuál es la estructura de la personalidad? O sea, está bien que sí aportó, pero ¿cuál fue el aporte? O les guío así. ¿Cuál es la estructura de la personalidad? ¿Cuáles son sus partes? Bueno, ahí les voy guiando. Freud descubrió que la personalidad está formada por 3 niveles: el consciente, preconsciente e inconsciente. Y a su vez descubrió que hay 3 estratos: el ello, yo y superyo. Entonces, esas partes son estructuras de la personalidad. Ya, ahora en lo siguiente. Dinamizador se refiere a las fuerzas que motivan la conducta o los factores que explican la conducta. Entonces, ante la pregunta, ¿Freud descubrió algún dinamizador de la personalidad? ¿Qué me digan? Como se les pregunta de esta manera, ¿cuáles son las principales explicaciones de toda conducta humana según este modelo? A ver, bueno, les ayudo. Los dinamizadores son 2, la libido y el tánatos. Me pregunta examen. Lo tercero, entonces, el análisis sería
si es que este modelo nos ofreció alguna explicación de alguna enfermedad, o sea, de lo que recuerda. En este modelo se habló de alguna enfermedad, su origen o cómo, o sea, cómo se forman las enfermedades. ¿Quién se acuerda? No sé si tenía que ver algo con el tema del neuroticismo o neuroticismo, creo que era. El psicótico y el otro no me acuerdo. Va por ahí, cuando se les habló de que hay tres tipos de ansiedad. Ven que la gente que tiene mucho ello tiene ansiedad neurótica, no son más impulsivos, son más sensoriales, son más emocionales. En cambio, la gente que es más reprimida tiene ansiedad moral. La respuesta es que sí contribuyó a nivel de la patología. Muy bien. Y a nivel de la clasificación de la personalidad o tipos de personalidad, ¿recuerdan si es que Freud aportó algo? No recuerdo eso. A ver, ¿quién se acuerda? Bueno, entonces, en la clasificación también sería la respuesta un sí, ya que explicó en qué consiste la personalidad anal y la personalidad oral. Entonces, en general, nos damos cuenta que este modelo ha aportado en 5 áreas. Muy bien. Entonces, ahora vamos a analizar otra teoría, la de Carl Jung. Entonces, esto les va a servir a ustedes para que puedan entender qué es el inconsciente colectivo, tengan más elementos de análisis de la interpretación de los sueños y sobre todo para que ustedes puedan entender que detrás de cada persona no hay solo 3 sujetos, como decía Freud, o sea, no hay un ello, yo y superego, sino de hecho son 11. Entonces ahí ustedes también van a poder comprender mejor cierto tipo de historias, como en el cine. Me parece que hay una película que se llama Broken, que se refiere a Sí, una persona que sea disociada, o lo que antes se llamaba personalidades múltiples. sí. Entonces, Esta es la segunda teoría que se está desarrollando, profe. sí, es la segunda. Ok. Entonces, esta teoría nos va a dar elementos para entender cómo es que la gente así tiene esa enfermedad antes llamada personalidad múltiple, ahora entendida como personalidad disociada. Entonces, ahí va. Como la teoría de Freud, me agrada que la idea de que les voy a leer un texto muy breve acerca del autor, o sea, de Jung. Entonces, para que después ustedes me den las ideas de qué les llamó la atención. Es decir, como ejemplo, es algo así como cuando se junta gente y se pone a chismear de la historia de alguien y lanza sus opiniones sin tener mayor conocimiento. Y eso mismo quiero que hagan ustedes ahora, pero ya con conocimiento, o sea, con un nivel de análisis más elevado. Entonces, reitero, ven que las personas en general opinan de cualquier cosa sin saber. Entonces, ahora lo que les voy a pedir es que opinen de lo que van a escuchar, tratando de dar algún tipo de criterio. Bueno, ahí va. Dice así. El doctor de edad mediana estaba sentado en su escritorio pensando en sí mismo y preocupado. Poco tiempo antes se había roto de manera abrupta su relación de 6 años con un amigo mayor que él, que también había sido su mentor, y el hombre sentía frustración e inseguridad sobre su futuro. Había perdido la confianza en su forma de tratar a los pacientes y en el último tiempo se limitaba solamente a dejarlos hablar
sin darles ningún tipo de consejo o tratamiento. Durante algunos meses había tenido sueños inexplicables y veía visiones extrañas y misteriosas. Ninguna de ellas parecía tener sentido para él. Estaba perdido y desorientado. No sabía si el trabajo para el que había estudiado se podía considerar una ciencia. Repito lo dicho, reitero lo dicho. Durante algunos meses el doctor había tenido sueños inexplicables y visiones extrañas, y ninguna de ellas parecía tener sentido. Estaba perdido y desorientado y no sabía si el trabajo para el que había estudiado se podía considerar una ciencia. Dotado de cierto talento artístico, había empezado a dibujar sus sueños y visiones sin plantearse el producto final, sino con una técnica de dibujo libre. También había estado escribiendo sus fantasías sin analizarlas. Este día en concreto comenzó a reflexionar, abro comillas, ¿qué estoy haciendo? Cierro comillas. Dudaba del carácter científico de su trabajo, pero tampoco podía decir lo que era exactamente. De repente, para su asombro, escuchó una voz femenina, clara y nítida, que venía de su interior y que decía, abro comillas, es arte, cierro comillas. Él reconocía la voz, era la de una paciente con mucho talento que sentía afecto por él. Le respondió a esta voz que su trabajo no era arte, pero no recibió ninguna respuesta inmediata. Entonces, volviendo a sus escritos, escuchó de nuevo, entonces, volviendo a sus escritos, escuchó de nuevo la voz que decía, abro comillas, es arte, cierro comillas. Cuando intentó dialogar con ella, no tuvo ninguna respuesta. Pensó que, entre comillas, aquella mujer de su interior, cierro comillas, no tendría capacidad para hablar. Así que le sugirió usar la voz, o sea, le sugirió usar su propia voz. Así lo hizo y mantuvieron una larga conversación. Es decir, como que él le prestaba su voz para que hable, como que, ¿qué diría ella? ¿Qué diría esta mujer que me habló? Y entonces él mismo se respondió. El doctor de mediana edad, que habló con, entre comillas, esta mujer de su interior, cierro comillas, era Carl Jung, y estos hechos se produjeron en el invierno de 1913-14. Jung había sido admirador y amigo de Sigmund Freud, pero tuvieron diferencias entre ellos relacionadas con la teoría y su relación personal se rompió, dejando a Jung una sensación amarga y un profundo sentido de pérdida. La historia anterior es solo uno de los numerosos hechos que vivió Jung durante, entre comillas, su confrontación con el inconsciente, cierro comillas. El libro autobiográfico Memorias, Sueños, Reflexiones contiene una interesante versión de estos viajes a unos lugares muy recónditos de su mente. Bueno, ahí bueno. ¿Qué preguntas tienen o qué opinan o qué quisieran que les aclare? Recuerden que así ustedes van a tener esos ejercicios cuando ya sean profesionales. Entonces se van a juntar entre psicólogos, van a analizar los casos o con el resto de personal de salud o de otras áreas. Entonces, ¿qué tienen que aportar? Profe, a mí me parece como que, bueno, evidentemente tenía una relación muy fuerte, muy estrecha con su mentor y eso comenzó a desencadenar eh, tanto los sueños como, o sea, fue tan profundo el quiebre que también comenzó a, vamos a decirle, notar de repente si es que posiblemente tenía disociación de la persona. ¿Cómo sería eso? No entendí la última parte. No, y que, o sea, la voz femenina y interna posiblemente podría haber sido otra personalidad del doctor. Y entonces
a través de ese quiebre, eh, pudo ser consciente de eso o afloró en la otra personalidad, salió a la superficie, vamos a decirlo. Sí, buen análisis, Gerardo. De hecho, podríamos considerar que esa ruptura afectiva lo que generó fue un estado de incertidumbre que hizo que él entonces se concentre más en sí mismo y ahí logró descubrir que los seres humanos tenemos más personas de las que se conocían en esa época. Entonces él conoció a su alter ego femenino. Entonces lo que sí quiero apuntar es que no es que él creó otra personalidad, sino lo que uno de los aportes que él tuvo, y es que descubrió que tenemos otros alter egos. ¿Qué más? El concepto de alter ego viene ya desde, ¿cómo se llama? Freud, o es a partir de Carl. Qué buena pregunta. Me parece que era desde Carl Jung, porque en esa época, o sea, es los primeros elementos del psicoanálisis. Y eso voy a revisar, entonces, a la brevedad posible les voy a responder. Me parece que es desde acá. Ok. ¿Otra pregunta, comentario? Profe, me llama la atención de que la voz era la de su paciente. O sea, la voz en su mente era la de su paciente por, que sentía mucho afecto hacia él. No sé realmente cómo se traduce eso, pero me llama mucho la atención que mencione eso. Sí, lo que pasa es que al parecer el arte, Jung, además de ser médico y psicólogo, también le gustaban mucho las artes. Bueno, varias profesiones. Entonces, el alter ego de Jung era artista, era una mujer artista. Y entonces que se asemejaba a esa paciente que él tuvo, es decir, que en esa paciente él se vio a su alter ego. Entonces, por eso adoptó aparentemente la voz de ella. Otra inquietud o aporte. Esta teoría en particular se llama así, como dice ahí, teoría psicodinámica, o porque veo que dice teorías psicodinámicas. ¿A qué se refiere? ¿Porque son muchas teorías o qué? Teoría psicodinámica se refiere al grupo de teorías que priorizan el estudio del inconsciente. Entonces, Sí, dentro de este pero grupo, la teoría de Jung mm. se llama modelo de psicoanálisis analítico. Ya entiendo. Sí. Otro aporte. Bueno, a mí me llama mucho la atención la parte de los sueños. Los sueños, yo considero que es un mundo poco explorado desde lo que yo conozco, por lo menos. Y sé que a través de los sueños uno puede conocer muchísimas cosas ocultas en su propia mente, a través de las imágenes y a través de las asociaciones que uno hace con las imágenes de acuerdo al concepto o la experiencia que haya tenido durante su vida. Por dar un ejemplo, una persona que sueña un mar con olas muy altas o tempestuoso o algo así, por lo general se suele asociar a emociones turbulentas. Ese tipo de cosas, por ejemplo. Sí, muy bien, gracias. También lo que puedo aportar en esa línea, y es que Jung y Freud eran tan cercanos que llegaron a hacer este ejercicio que es muy peligroso entre amigos, que era interpretarse mutuamente los sueños. Entonces, si bien es cierto, ellos se separaron por diferencias teóricas, parece que también un punto de corte fue cuando ya mutuamente ven que es normal que la gente siente envidia. Entonces, al parecer, Jung le tenía cierto tipo de envidia a Freud, porque al parecer Freud descubrió todo esto antes que él. Al parecer Jung
le tenía envidia porque, o sea, según lo que está ahí escrito, ¿no? Parece que Jung le tenía envidia a Freud porque parece que Freud era más inteligente. Y en cambio, Freud le tenía envidia a Jung porque Jung tenía rasgos físicos más apropiados para esa época. O sea, ven que en esa época ser judío era mal visto. Y en cambio Jung era suizo, tenía un rostro más armónico, y tenía otro tipo de estrato socioeconómico también, o sea, tenía otra educación. Entonces, ellos mutuamente tienen el ejercicio de analizarse. Y es bravo eso, o sea, es riesgoso, porque es normal que uno tenga emociones bonitas hacia los amigos, pero es normal que tengan emociones malas, como aprendimos en el modelo pasado. Y puede que sea chocante eso de que escuches así que el amigo te tiene mala onda por alguna cosa. Inclusive si es que alguien quiere desarrollar más esta relación entre Freud y Jung, hay una película que se llama, creo que es el viaje peligroso o algo así. Bueno, si buscan película de Freud y Jung, les va a salir. Me han contado que es buena, yo no la he visto. Y sí, entonces los sueños son herramientas, es un área en donde podemos nosotros explorar la mente. Acá lo que quiero pasar es que es un área como cualquier otra. Es decir, podemos nosotros analizar la conducta, los pensamientos, las emociones. Igual sirve. Solo que hay algunas personas que les causa más interés o les parece más llamativo esos elementos. Usualmente cuando uno comienza la carrera, así como que sí nos llama la atención más ese tipo de cosas de la hipnosis o de los actos fallidos o de los sueños, porque como que parece tabú, como que parece magia. Pero ya cuando ustedes vayan aprendiendo más teoría, se van a dar cuenta que es un camino como cualquier otro. Entonces, en este modelo vamos a hablar sobre lo siguiente. Primero, Jung amplía las estructuras de la personalidad, es decir, o sea, él descubre otras piezas de esta ecuación u otras piezas de esta tecnología llamada personalidad. Asimismo, él identifica que el centro de la personalidad, o sea, quien toma las decisiones, es una instancia diferente a lo de Freud. Ven que, según Freud, el ego, o sea, el que está en el medio del yo, el ego, el que está entre el ello y super yo, es la instancia que toma las decisiones, o sea, el que media a las dos bestias. En cambio, yo dice, no hay un error, porque quien se carga de tomar las decisiones es otra persona, ninguna de esos tres, sino hay otra más. También, mire, esta teoría se caracteriza porque no se centra tanto en el pasado de los pacientes, sino más bien en lo que quieren ser a futuro. Es decir, este modelo va a decir, bueno, ya entiendo, todo bien con que haya un Edipo y, bueno, la pasó mal, pero es más importante para comprender la mente de un sujeto si analizamos qué quiere a futuro. Por eso es una teoría con un énfasis teleológico. Y también él fue uno de los primeros autores que propuso el término científico de la felicidad llamado autorrealización. Es decir, en este modelo, Jung plantea, o Jung más bien entiende que la mente no es así una bolsa que tiene tres gatos y que entonces la gente avanza porque hay tres gatos que se están matando adentro, sino él plantea que la gente estudia, copula, trabaja o se ejercita, no producto de un conjunto de fuerzas que están peleando, sino más bien porque en el fondo quieren ser felices. Es decir, quieren llegar a la autorrealización. Y asimismo, él va a proponer que existen 8 tipos de personalidad. Recuerden que Freud planteó describió 2. Sí, muy bien. Entonces, déjame ver qué razón, porque esto es medio complejo. Vámonos a un receso de 15 minutos y de ahí seguimos. Entonces, después del receso, se les va a explicar en qué consiste esto de las otras personas que tenemos en la cabeza. Por favor, traten de venir a los 15 minutos porque es una explicación más difícil de lo que se les ha explicado hasta ahora. Entonces, puede que les cueste entender si solo lo leen.